Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente trayéndole la lección de este trimestre ha comenzado. Prácticamente vamos para la segunda lección y esta lección fantástica lleva como título El gran conflicto este trimestre. Y entonces la lección que nos toca estudiar esta semana, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Y es una pregunta algo, ¿verdad? Seria, ¿amor o egoísmo? ¿De qué se trata? ¿Qué será lo que vamos a estar hablando en esta semana maravillosa acerca de la palabra de Dios? ¿El amor o egoísmo? ¿Yo o ayudar a otros? Esa es la cuestión, dice. Y vamos a ver el versículo para memorizar. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Fíjense en que nos dicen acá, supongamos que eres un pastor que cuida de sus cabras en las laderas del Monte de los Olivos. Oyes voces. Inmediatamente reconoces la voz de Jesús. Asombra lo que dice. A sus discípulos les resulta difícil comprenderlo. Mientras el sol poniente resplandece en la cúpula dorada del templo y se refleja en las magníficas paredes de mármol, Jesús afirma, les aseguro, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Mateo 24:2. Y los discípulos están confundidos. ¿Y tú también? Esa es la pregunta. ¿Qué podría significar esta palabra? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo? ¿Y por qué? El que preguntaron los discípulos de Jesús. Absorto, escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Se describe la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las instrucciones de Jesús en Mateo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. A Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulo 1 y 2, y es lo que vamos a estar estudiando acerca del amor o egoísmo, y acerca de si esa es la cuestión. ¿De qué se trata? ¿Por qué? Veamos, en el año 70 marcó el final de Israel como nación. Y nos dice que aunque fue Roma la que arrasó Jerusalén y el templo, fueron otros los poderes involucrados en esa guerra. Por un lado, Satanás incitó a Israel a rechazar al Mesías para luego reclamar su derecho a destruir la nación. Por otro lado, Dios avisó repetidas veces de las consecuencias de rechazarlo. Retrasó la ejecución de la sentencia y preparó un pueblo, la iglesia, para reconocer la antorcha de la verdad e iluminar al mundo con el mensaje del amor de Dios. Y vamos a estar estudiando esta semana dos puntos diferentes de esta lección. Vamos a estar estudiando lo que es la, las lecciones de la destrucción de Jerusalén, el rechazo del amor de Dios, el cuidado de Dios por su pueblo. Van a ser dos relaciones, dos lecciones que vamos a estar hablando de la destrucción de Jerusalén. Y las lecciones de los primeros cristianos. Vamos a hablar de la fidelidad en la persecución, ayuda al necesitado, el amor y nuestra señal de identidad. Aquí, así es que ahí vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo es que Dios tiene un plan especial ya trazado para ti, para mí, para poder continuar eh, haciendo su voluntad. Así es que vamos a ver de qué más seguimos hablando a través de esta lección para que podamos entender mejor lecciones de la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver qué lecciones aprendemos de la destrucción de Jerusalén. Sumamente importante, estuve analizando todos estos detalles acá y voy a parafrasearlo un poquito mientras estamos estudiando, ¿no? El rechazo del amor de Dios. Fíjense este texto, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Mis queridos, solamente leyendo ese texto podemos entender cuántas veces trató Jesús de presentar que él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que había venido a dar su vida en rescate por ellos, pero ellos lo rechazaron. Los fariseos lo rechazaban, los saduceos lo rechazaban, la gente lo rechazaba. Cuando llegó el momento de la verdad, hablaban más de él. Jesús lloró al acercarse a Jerusalén, allí en Lucas 19, 41 al 44. Sabía que iban a sufrir las merecidas consecuencias de su obstinado rechazo a las amorosas llamadas de Dios, allí en Mateo 23, 37. Lo que le iba a suceder al pueblo de Israel era merecido, porque ellos habían rechazado al que había venido para darles salvación. Lloró porque la tragedia podía haberse evitado, porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie muera, sino que todos tengan vida eterna. Allí en Juan 5, 39 al 40 y Ezequiel 18, 31 al 32. La historia nos dice que los judíos se rebelaron en el año 66 contra los abusos romanos y las diversas fracciones judías luchaban entre sí, mientras los romanos asediaban la ciudad. El año 70 todo acabó. Tito destruyó Jerusalén y el templo. 1 millón de judíos perecieron. Pero la historia no nos cuenta cómo Satanás incitaba a los judíos a la rebelión y a los romanos a la venganza. Y esta parte no la vemos porque está trabajando en tras bastidores Satanás, acusando a unos, asediando a los otros para que hagan guerra y que pudiera ser Israel derrotada. Y la destrucción de Jerusalén fue obra directa del diablo. Al apartarse de la fuente de vida, Israel quedó al merced de un enemigo que solo busca la destrucción y la muerte. Y todo esto pasó por rechazar el amor de Dios. Así es que hay consecuencias, mis queridos, y debemos de tener mucho cuidado. Fíjate que así como el pueblo de Israel rechazó, nosotros tenemos también la habilidad de aceptar o rechazar. Así es que mucho ojo, ¿verdad? El cuidado de Dios por su pueblo. Miren, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 41:10. En su amor, Dios dio una oportunidad a todo aquel que quisiera librarse de la destrucción. Dio una señal, Jerusalén rodeada de ejércitos, allí en Lucas 21:20. Cayó Cestio Galo, cumplió esa señal en el año 66. El asedio, el asedio fue levantado y el líder celote Eleazar Ben Simón persiguió a los romanos y los derrotó. Todo el que creyó en las palabras de Jesús aprovechó ese momento en el que Jerusalén se quedó sin vigilancia para huir. Pocos meses después, Nerón envió a Vespasanio, Vespasano, perdón, para sofocar la rebelión. Y desde el año 67 hasta el 70, el asedio fue permanente. Dios puede y quiere proteger a sus hijos, aún en los momentos más difíciles. En Salmos 46:1, allí nos lo dice, en Isaías 41:10. Sin embargo, muchos han perdido su vida por su fidelidad a Dios, allá en Hebreo 11, 35 al 38. El cuidado de Dios por su pueblo. Y muchos han perdido su vida por su fidelidad a Dios. ¿Por qué unos son protegidos y otros aparentemente son abandonados por Dios? Vamos a ver el porqué de estas cosas para ver si podemos entender por qué, ¿verdad? La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados han sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe a ninguno. Dios nos ha dado suficiente evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Así es que, mis queridos, en los conflictos de los siglos, página 44, nos dice ello. Así que debemos de confiar plenamente en Dios. En su momento vamos a saber exactamente el porqué de muchas cosas que quizás hoy día no entendamos. Lecciones de los primeros cristianos. Y vamos a ver estas lecciones, a ver qué podemos aprender de esos primeros cristianos eh, que estuvieron allá
cuando todo se trazó un nuevo plan de la fidelidad en la persecución. Nos dice que y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel en Hechos 3, 8:3, perdón. Los comienzos fueron realmente esperanzadores. Las conversiones se contaban por miles allá en Hechos 2:41 y 4:4. Los creyentes predicaban con poder en Hechos 4:31 y 5:42. Pero el enemigo estaba inquieto. Primero, amenazas en Hechos 4:17 al 18. Luego, castigos en Hechos 5:40. Y finalmente, la muerte en Hechos 7:59. ¿Se acuerdan de Matías? Lo mataron así porque hubieron algunos que dieron su vida. Dice que a causa de la persecución levantada por Saulo, los discípulos se dispersaron en Hechos 8:1. Pero lejos de apagarse la luz gracias a la fidelidad de los creyentes, esta brilló con mucho más fulgor a través de todo el mundo conocido. Allá en Hechos 8:4, 11:19 al 21 y Romanos 15:19 y Colosenses 1:23. Jesús había dado a su iglesia una comisión y el poder para llevarla adelante en Hechos 1:8. Ningún poder físico o espiritual puede detener el avance del Evangelio y en Mateo 16:18. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros allá en Romanos 8:31. Así que fidelidad en la persecución, pasando lo que estuviera pasando, había que ser fiel a Dios. Y esa fidelidad logró que la iglesia cristiana en aquel entonces, aquel pequeño grupo, pudiera seguir creciendo a lo que hoy día hemos llegado a ser. Veamos. Ayuda al necesitado. Vamos a ver qué nos quiere decir acá la palabra de Dios con esto de ayuda al necesitado. Y vendían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno en Hechos 2:45. El pueblo, aquellos discípulos que estaban predicando, aquellos todos que se habían hecho apóstoles, que se estaban convirtiendo, sentían una sola necesidad y estaban ayudando al necesitado. ¿Qué efecto produjo el evangelio en los primeros cristianos? Allí en Hechos 2:42-47 dice que creían en la doctrina de Jesús. Los que tenían el don sanaban a los enfermos. Tenían en común todas las cosas. Compartían lo que tenían con los necesitados. Tenían reuniones públicas, tenían reuniones en las casas donde celebraban la Santa Cena, vivían con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo esto al ayudar al necesitado y como embajadores de Cristo imitaban a Jesús. Al preocuparse por las necesidades de los que los rodeaban, se ganaron el favor de todo el pueblo. Y al igual que entonces, la iglesia debe caracterizarse por el amor de los cristianos entre sí y por la preocupación por su comunidad. Esto es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, preocuparnos por nosotros como pueblo cristiano y a la misma vez preocuparnos por el que está a nuestro alrededor, hacerle el bien, tratarlo con bien, convertirlo de una manera especial y única, haciéndole dejar ver que Dios se compadece de ellos, ¿verdad? Y veamos, el amor, nuestra señal de identidad. Es esa la señal de identidad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros, en Juan 13:35. Amas a tu prójimo, amas a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero. En esto se conoce si verdaderamente eres un discípulo. Cada una de las partes envueltas en el conflicto cósmico tienen sus propias características. Satanás odia y destruye. Dios ama y restaura. Ya escucharon muy bien. El conflicto cósmico, Satanás, Dios, Satanás odia y destruye, Dios ama y restaura. Los seguidores de una u otra parte actúan según estos patrones. Si seguimos a Dios, lo mostramos a través del amor manifestado a los demás en 1 de Juan 4:20 y 21. Y los cristianos de los siglos 2 y 3 pusieron en práctica el amor desinteresado. Y durante dos grandes pandemias en los años 160 y 265, se dedicaron a atender a los afectados sin tener en cuenta su propia seguridad. Se entregaron por amor y beneficiaron a millones de personas, pero no atrajeron su atención sobre sus personas, sino sobre aquel por quien estaban dispuestos a dar su vida, su Salvador Jesús. Qué bonito es saber eso, ¿verdad? Que el amor que sea nuestra señal de identidad, porque es por medio del amor que se conocen las personas, porque sabemos si verdaderamente están buscando servirle a Dios de todo corazón, si verdaderamente hay algo especial en sus vidas. Así es que por medio del amor podemos saberlo.
Veamos acá lo que nos dice la pluma inspirada, allá en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 345. Dice, es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Gloria a Dios por esta palabra, ¿verdad? Una palabra sumamente interesante para nosotros. Y dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaba por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de los adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo, ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale nuestra crueldad. Solo eran una invitación para más poderosa para traer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más cercanos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla. Nos dice Elena G. de White allá en la Apología, ¿verdad? En los conflictos de los siglos, página 45-46. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad por muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cuerpo del lío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe y Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de la providencia. Y mis queridos, Dios es maravilloso y en su parte para poder influir, infundir ese amor, no importa lo que tenga que pasar para poder lograrlo. Pero una cosa sí le digo, Dios no es un Dios egoísta. Él desea lo mejor para ti, para mí. Desea que tú y yo le amemos, que le querramos. Pero y aun cuando no lo hacemos, Él está dispuesto a amarnos y a querernos. Así es que, ¿amor o egoísmo? Es la pregunta. ¿Qué escoges tú? ¿Será el amor? ¿Será el egoísmo? Esa es la cuestión. Ese es el punto. ¿Qué es lo que tú anhelas? Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú nos has cuidado y nos ayuda a entender nuestro papel en medio de este gran conflicto cósmico. Y pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender que debemos de estar de parte del amor y que la cuestión no sea más que el amor y que podamos entender que sin amor no podemos llegar a la Canaán celestial. Ayúdanos a ser sensibles, a poder entender lo que otros están atravesando y a poder siempre aceptarte como nuestro Salvador universal. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, comparte esta lección con otros a través de YouTube, compártela a través de Spotify, a través de podcast. Recuerda que puedes escucharla también, no tienes que verla a través de YouTube, pero puedes suscribirte a los canales de diferentes canales de podcast, Spotify, YouTube, y también me puedes encontrar a través de Facebook. Allí estoy, Joseph Class. Puedes buscarme allá y te puedes unir y puedes escuchar y compartir acerca de la maravillosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.